Todo queda grabado porque pensamos en ustedes, en su tiempo, en sus vidas, en sus quehaceres, en su tiempo, básicamente. Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Bueno, y en Nerdearla 101 organizamos las charlas, sus fechas y containers en horarios que puedan ver y que puedan acceder, y lo ven en el menú agenda eso. Pero ¿cómo se manejan las fechas en los lenguajes de programación y bases de datos que utilizamos todos los días? A mí no me pregunten. Yo no. Pero, vamos a preguntarle a Daniel. Sí, vamos a preguntarle a Daniel, Daniel Francés, en su charla de cuestión de tiempo. ¿En qué consistió el bug del año 2000? ¿Te acordás? El I2K bug. Uy, sí, qué susto eso. Me acuerdo, pero bueno, contémoslo a quienes nos están mirando, quizás hasta nacieron ese año, ¿no? Así que vamos a contarles. Qué dolor eso. El bug del año 2000 fue un error de software causado por quienes trabajaban justamente programándolo y se habían acostumbrado a omitir el cambio de milenio. Así que en realidad los 2000 era 2000 y contando para el almacenamiento de fechas. Claro, bueno, y los equipos informáticos, sí, cuando cambie de 99 a 00, iban a pensar que estaban en 1900 en vez del año 2000. Y bueno. Pequeño problema. Y todo esto generó un revuelo internacional en el ámbito de la tecnología. Y claro, porque el error podría hacer que un software no piense que estaba en una fecha anterior o 100 años antes que donde realmente estaba, y bueno, eso podría afectar los procesos y generar muchos errores. Igual, la verdad, finalmente casi no hubo inconvenientes, salió todo bien y se desarrollaron estrategias de prevención e inversiones para justamente evitar una catástrofe. Sí, o sea, fue un susto. Igual fue un susto porque mucha gente trabajó para que no sea un problema. Sí, exactamente. Pero, ¿escuchaste ahora cuál va a ser el problema que vamos a tener el año 2038? ¿Cómo? No, ¿qué? ¿Cómo? Ahora vamos a escuchar a Daniel, que trae información para iluminarnos. Él nos compartirá toda una serie de técnicas y recursos para trabajar con fechas que nos servirán para identificar si nuestros sistemas o desarrollos están preparados para afrontar posibles errores de fechas y saber cómo testearlos y encontrarlos a tiempo. Bueno, Daniel dio sus primeros pasos de programación cuando tenía 15 años. A los 17 hizo sus primeras incursiones en computación, en docencia. Y bueno, se recibió de licenciado en informática en el ITBA. Así que, ¿qué te parece si vamos a su charla? Vamos a ver la charla. Vamos a... Cuestión de tiempo. En esta charla vamos a ver cómo los programadores manejamos el tiempo en nuestros desarrollos. Pasado, presente y futuro. Mi nombre es Daniel Francés, me desempeño como CTO en la empresa Greenflame. Soy profesor de desarrollo web en educación IT y me gusta la magia. Soy mago amateur o mago aficionado. Bien, antes de hablar del tiempo vamos a ver qué es el tiempo. 4000 años antes de Cristo, básicamente el hombre se regía por dos momentos, el día y la noche. 1500 años antes de Cristo en Egipto se comienzan a utilizar los relojes de sol, partiendo la jornada del día en 12 subdivisiones, y de ahí que nos quedan las 12 o las 24 horas. En el siglo XIV en Europa se estandariza la duración fija de las horas. A mediados del siglo XVI se empezó a manejar el concepto de minutos. Y en el siglo XVII se comenzaron a observar los primeros segunderos. En el año 1967 se fijó la duración estándar de un segundo, el estándar atómico. Y este es el tiempo que conocemos hoy. Durante la primera mitad del siglo pasado se utilizaban tarjetas perforadas como la que estamos viendo, tanto para la confección de programas como para el registro de los datos que manejaban esos programas. Cada una de estas tarjetas permitía registrar 80 caracteres. El espacio era tan acotado, tan preciado, que para aprovecharlo mejor, al momento de registrar una fecha, solo se anotaban los últimos 2 dígitos del año. Para que tengamos una dimensión de lo que significaba el almacenamiento de datos en tarjetas perforadas, en esta foto podemos ver el programa más grande escrito en tarjetas perforadas. Es de comienzo de los años 50. Era un programa del Sistema de Defensa Aérea de Estados Unidos. Son 62.500 tarjetas.
el equivalente a un poco menos de 5 megabytes. Imagínense esto multiplicado por 200. Serían 12 millones y medio de tarjetas. Ocuparían fácilmente entre 2 y 3 habitaciones. Y apenas tendríamos una capacidad equivalente a 1 gigabyte. El celular que tienen hoy en sus bolsillos seguramente tiene no menos de 16 o 32 gigas. A comienzos de los 60, la información se comienza a registrar en medios magnéticos, en cintas, en discos, y entre varios lenguajes de programación se estandariza el COBOL, que adquiere gran difusión y popularidad. Se desarrollaron muchos sistemas de información administrativos y contables, principalmente los de los organismos financieros. El almacenamiento continuaba siendo muy caro, y se arrastran ciertos vicios de desarrollos anteriores, entre ellos la forma de registrar las fechas. A comienzos de los años 60, esta persona, Bob Bemer, fue el primero en advertir que almacenar las fechas solo con los últimos 2 dígitos para el año podría causar algunos problemas más allá del año 2000. Los próximos 20 años los pasó intentando concientizar de este problema a programadores, a las personas dentro de IBM, que es donde él trabajaba, al gobierno de Estados Unidos y a la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización. Pero no tuvo demasiado éxito. A comienzos de los 80, la bolsa y la industria de los seguros sufren los primeros síntomas ante la necesidad de registrar fechas más allá del año 2000. A pesar de las advertencias que se venían haciendo desde los años 70, la mayoría de los programadores y líderes recién comenzaron a reconocer la inminencia del problema del año 2000 a mediados de los 90. Incluso entonces, la inercia y la complacencia hicieron que no se resolviera hasta los últimos años de la década de los 90. ¿Qué soluciones se implementaron? Bueno, por un lado la expansión. Consiste en expandir los 2 dígitos del año a 4 dígitos, tanto en los programas como en los archivos y las bases de datos, resultando en fechas inequívocas y permanentes. Es la solución considerada más pura y probablemente la más cara de implementar. Ventana. Se mantienen los 2 dígitos del año y solo se modifican los programas para su interpretación. Se determina una fecha de quiebre a partir de la cual se toman los años, para 1900 o para el 2000. Por ejemplo, entre el 70 y el 99 corresponden al 1900, o sea, del 1970 a 1999. Y del 00 al 69 corresponden al 2000, o sea, del 2000 al 2069. Esta solución es más fácil de implementar que la anterior y también menos costosa. Compresión. Consistió en utilizar los 2 bytes, donde se registran los 2 dígitos del año, para representar el año, pero en forma binaria, pasando de 100 valores a más de 16.000. El reparticionado mantiene los 6 dígitos que se utilizan para registrar la fecha completa, pero cambiando la interpretación. Utiliza 3 dígitos para el año y 3 dígitos para representar el día del año. A los 3 dígitos que representan el año se le suman 1900. Así podemos representar los años desde el 1900 hasta el 2899. Bueno, el año 2000 ya pasó y hubo algunos problemas. Algunos años antes de llegar al año 2000 hubo problemas para reconocer tarjetas de créditos que tenían vencimiento más allá del año 2000. En Singapur, por ejemplo, hubo problemas con ciertos taxímetros que comenzaron a cobrar tarifas erróneas. Y también casos como este cartel en Francia, en donde en lugar de mostrar la fecha 3 de enero de 2000, se mostraba 3 de enero de 1900. A comienzos de la década del 70, luego de algunos ajustes, se define un método para representar fechas y horas conocido con el nombre de Unix Epoch Time.
Este método cuenta la cantidad de segundos desde las 0 horas del 1 de enero de 1970, una fecha tomada en forma arbitraria. Este dato se almacena en un número entero con signo de 4 bytes o 32 bits. Esto permite representar casi 4.300 millones de segundos. Este método rápidamente se convirtió en un estándar tanto para el almacenamiento como para realizar operaciones aritméticas entre fechas. Pero nos volvimos a poner la cuerda al cuello. Este método solo permite representar las fechas hasta el 19 de enero de 2038, más precisamente las 3 horas, 14 minutos y 7 segundos. Este problema es conocido como el error del año 2038. Este método llega hasta las 3 horas, 14 minutos y 7 segundos, y al sumar un segundo para pasar a los 8 segundos, el contador se resetea saltando al 13 de diciembre de 1901. Para aquellos que sean supersticiosos, ese 13 de diciembre cayó viernes. ¿Es realmente un problema para preocuparse? Y la verdad es que no. La mayoría de los sistemas operativos ya pasaron de 32 a 64 bits desde hace algunos años, lo que expande la cantidad de registrar fechas a varios miles de años. Incluso las versiones de los celulares iPhone y Android ya desde hace más de 5 años pasaron más que nada a ser de 64 bits. Dentro de 15 años, es muy poco probable que algún dispositivo actual todavía se encuentre en funcionamiento. ¿En qué deberíamos prestar atención hoy? Principalmente en sistemas o en bases de datos que necesiten registrar fechas para los próximos 15 años, principalmente sistemas financieros, ya que el año que viene se van a encontrar con la necesidad de registrar probablemente fechas del año 2038. Bueno, ya pasamos el bug del año 2000, el bug del año del 2038 parece que no debería preocuparnos demasiado. ¿Cuál es nuestro próximo desafío como desarrolladores? Bueno, manejar correctamente el formato de las fechas y considerar los distintos usos horarios. Si se nos presenta esta fecha, sin ninguna información adicional, no podemos saber a ciencia cierta a qué día se refiere exactamente. 6, 12, 22. Una persona en Argentina lo interpretaría como 6 de diciembre del 2022. Mientras que un estadounidense leería 12 de junio de 2022. Y un japonés interpretaría que es el 22 de diciembre de 2006. Bien, ¿y qué podemos hacer para manejar esta situación? Bueno, ofrecer ayuda para el ingreso de esos datos en formularios a través de placeholders o date pickers. No reinventar la rueda, utilizar las librerías que ofrecen la mayoría de los lenguajes de programación para hacer la manipulación de fechas. En las bases de datos, utilizar los tipos de datos específicos para el almacenamiento de fechas y de horas. En el registro interno o en la transmisión de fechas, por ejemplo a través de una API, utilizar el formato estándar ISO 8601, que es desde 1988 la definición de este estándar. Siempre que sea necesario convertir una fecha literal a una estructura de datos de tipo fecha, hacerlo aplicando una máscara de formato, no dejarlo liberado al azar de alguna función que interprete simplemente ese literal en la fecha que corresponde. Bien, en algún momento nos empezamos a preguntar qué hora es, para saber cuándo empieza o cuándo termina algo, o para anotar o registrar el momento en que algo está sucediendo. En cuanto nos movemos un poco, afinamos esta pregunta, preguntándonos qué hora es aquí o qué hora es allá.
Y en el instante en que nos globalizamos, necesitamos saber qué hora es más allá. Bueno, a esta altura todos oímos hablar de las zonas horarias. El mundo dividido en 24 franjas, correspondientes a las 24 horas, y los países utilizando el uso horario correspondiente. Suena fácil, pero no es tan fácil. Actualmente no hay 24 zonas horarias, hay 39 zonas horarias. Esto se debe a que existen ajustes horarios cada hora, cada media hora o cada 15 o 45 minutos. Algunos países además implementan Daylight Saving Time o el horario de verano, moviéndose una hora de su horario habitual para aprovechar mejor la luz del día y luego volviendo a su uso horario correspondiente. Por distintas razones, la mayoría políticas, hay cambios permanentemente, incluso hasta varias veces por año. Las zonas horarias se definen partiendo del meridiano de Greenwich hacia el este, adelantando el reloj hasta más 12 horas, hacia el oeste, retrasando el reloj hasta menos 12 horas, en intervalos de 60 minutos, aunque hay algunas excepciones con diferencias de 30, 15 o 45 minutos. Una mención especial es para la isla de Lord Howe, al noroeste de Australia, que tiene un desplazamiento de 10 horas y media. Y en el horario de verano, en lugar de ajustar una hora, ajusta 30 minutos. Veamos un ejemplo. Tomemos una fecha, 15 de febrero de distintos años, a las 10 de la mañana de Buenos Aires. En el 2004, las tres ciudades tenían la misma hora, las 10 de la mañana. En el 2007, Montevideo aplica horario de verano y adelanta una hora de su horario habitual. En el 2009, Santiago de Chile retrasa una hora de su horario habitual, aunque en realidad son Argentina y Montevideo las que modifican su horario una hora hacia atrás. En el 2015, volvemos a la situación en la que Montevideo adelanta una hora su reloj, y en el 2020 las tres ciudades vuelven a tener el mismo horario. ¿Cómo podemos manejar todo esto? Bueno, hay una solución. La base de datos de Time Zones, también conocida como TZ Database o Olson Database, en referencia al fundador y principal colaborador, Arthur David Olson, es una base de datos que mantiene cada cambio de horario y ajuste de todo el mundo desde el 1 de enero de 1970. Actualmente esta base de datos está mantenida por ICANN, una organización sin fines de lucro responsable por mantener la información de nombres y numeración en Internet. Tanto la base de datos como el código fuente de referencia para manipular estos datos son de dominio público. Para llevar el registro de cada cambio que se realiza en el mundo, tanto de zonas horarias como de la aplicación del horario de verano, esta base de datos es actualizada hasta varias veces al año. Por ejemplo, en el 2021 se realizaron 4 actualizaciones de esta base de datos, y en lo que va del año 2022 se realizó un cambio. Por ejemplo, hasta el 2009, Argentina pasó por periodos de zonas horarias de -4, -3 y -2, y también por distintas épocas en las que fue aplicando horario de verano. Todos estos ajustes están plasmados en la base de datos de Time Zones. La mayoría de los lenguajes de programación, de una u otra forma, incluyen funciones para operar con fechas teniendo en cuenta esta base de datos de Time Zones. La mayoría de estos lenguajes lo incorporan en forma nativa, o sea que no es necesario agregar o utilizar algún paquete o librería adicional. Ahora, como dijimos hace un instante, esta base de datos
se puede actualizar un par de veces al año. Entonces, estos lenguajes de programación tienen algún mecanismo para actualizar la base sin necesidad de actualizar la versión del lenguaje de programación. Ahora, ¿qué es UTC? UTC es el tiempo universal coordinado. Es el principal estándar de tiempo por el cual el mundo ajusta sus relojes. La sigla UTC no se corresponde con la definición en inglés, ni tampoco con la definición en francés, pero nada más que por un problema, por una cuestión fonética. La primera definición de este estándar data de 1963 y luego de ciertos ajustes quedó fijo desde 1970. La definición de UTC es una recomendación de la ITU, la Unión de Telecomunicaciones Internacional. Todas las zonas horarias están definidas como un desplazamiento a partir del tiempo o de la hora UTC. ¿UTC es lo mismo que GMT0? Sí. Bueno, no, ni. GMT0 es el predecesor como estándar de UTC. GMT0 es la zona horaria de desplazamiento cero respecto de UTC. No hay ninguna región o país que adopte UTC como zona horaria, sino que adoptan GMT0. En líneas generales, diríamos que conceptualmente no son lo mismo. Muy bien. Y para ir terminando, les hago una pregunta. ¿Recuerdan qué estaban haciendo el 30 de diciembre de 2011? No hace falta que me lo respondan ahora o que me manden un mensaje. Lo único que les puedo decir es que era un viernes. Yo sí me acuerdo, ese día yo estaba en la ciudad de Buenos Aires haciendo un show de magia en una fiesta de fin de curso de una de mis hijas. Bien, si ustedes no se acuerdan, es muy probable que estuviesen en la isla Samoa, donde por una cuestión administrativa y económica decidieron saltearse el 30 de diciembre, pasando del 29 al 31. Esto se debe a que cambiaron su time zone de -11 a +12, y de esta manera hicieron coincidir su fecha, su horario, con los principales países de la región con los que mantenían relaciones comerciales. Muy bien, esto es todo lo que tengo para contarles sobre el tiempo. Mi nombre es Daniel Francech y quedo atento a las preguntas que tengan para mí. Muchas gracias. Vamos a nerdear. Hola, 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 ¿cómo están? Seguimos entonces en este Nerdearla 101 en el Container B, en el día 1. Y estamos en vivo con Daniel, que bueno, nos compartió su excelente charla. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo va? Bárbaro, muy contentos, muy agradecidos con tu charla, gracias por estar acá. Y bueno, y hay un montón de preguntas que la gente quiere hacerte. ¿Qué te parece si vamos directo a eso? Bueno, dale. La primera es, ¿qué lenguaje o librería considerás más apropiado para manejar fechas, formatos, time zones? Porque es una discusión... Mirá, la realidad es que la mayoría de los lenguajes de programación, pensando en web, PHP, JavaScript, tienen sus librerías para manejo de fechas y todas lo hacen bastante bien. La mayoría tienen en cuenta bisiestos, tienen en cuenta los time zones. No debería ser un problema. Lo que hay que tratar de hacer es no hacer las cosas o las cuentas a mano y aprovechar lo que tienen las librerías. Incluso las bases de datos, que ya tienen funciones preparadas para hacer los cambios de time zone o operaciones entre fechas, hay que usar esas funciones y no hacerlas a mano. Porque uno se ve tentado a decir, bueno, cambio el time zone, le resto 3 y ya está. Y no es tan fácil.
Bueno, gracias. Otra pregunta. Riesgos, ¿no? Para el negocio que estén ligados a no contemplar el uso correcto de fechas. ¿Puedes contarnos algo sobre eso? Bueno, Tu cara dice sí, todo. fundamentalmente esto. Hay muchos, por lo general, el mayor inconveniente es en representar la hora en distintos lugares. Cuando tenés que representar la hora, decir, bueno, como por ejemplo en el caso de una agenda, ¿no? Cuando vos tenés que decir, bueno, esto sucedió a las 3 de la tarde, pero a las 3 de la tarde ¿de dónde? Entonces, siempre que se registra una fecha en una base de datos, donde por lo general la registramos, registrar el time zone correspondiente al momento en que se está registrando ese evento, o directamente registrarla en UTC, entonces después eso es fácil representarla en cualquier zona horaria. Bien, buenísimo. Te hago una pregunta más de coyuntura. Hace unos meses se barajó la posibilidad de ajustar el uso horario en Argentina, o el horario en Argentina, más que el uso horario. Cierto. ¿Estaba la base de datos de TimeZone preparadas para ese cambio? Mira, no, en principio la base de datos no estaba preparada hasta que eso fuera realmente confirmado. Una vez que esa decisión fuese confirmada, seguramente habría disponible una actualización de la base de datos para actualizar cualquier sistema. En la mayoría de los lenguajes existe el procedimiento para actualizarla, esa base de datos. Okay. Bueno, buenísimo. Y bueno, y ya que estábamos con el tema sobre el bug del 2038, ¿qué deberíamos empezar a controlar? ¿O qué deberíamos empezar a hacer como gente que está en esto de la tecnología? Bueno, en principio hacer pruebas, hacer test, seteando y configurando fechas posteriores al 19 de enero del 2038, febrero, marzo del 2038, principalmente eso, y también operaciones que resulten en fechas también posteriores a esa fecha. Tenemos una fecha y decir, bueno, 15 años más a la fecha actual o 20 años más a la fecha actual. ¿Me da la fecha correcta? Esas son algunas pruebas que habría que hacer en los sistemas para ver que realmente están preparados para el 2038. La mayoría de los sistemas deberían estar ya preparados por este tema de que ya están trabajando basados en 64 bits, en sistemas operativos y en lenguajes, así que no debería haber problemas, salvo que sea un sistema muy viejo. Sí, como ese AS400 perdido por ahí, ¿no? Ese mainframe. Bueno, sí, Bueno. Ahí habría que probar. Bueno. Sin duda. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu charla y la verdad, un lujazo. Y bueno, por el chat, quienes nos están viendo, todos ustedes pueden dejar más consultas, preguntas en Slack, en Discord, en los de Cisarme ya tienen los links. Así que bueno, Muy bien. gracias. Gracias a ustedes.